Este es Milton Alonso Granados transmitiendo para la Escuela Universitaria El Evangelio Eterno 767 con oficinas centrales en Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Módulo 1. El pecado. Lección número 9. ¿Qué es la conciencia? Parte 1. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene sobre su propia existencia, la de su entorno y de sus actos. Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Como tal, la palabra proviene del latín conscientia y esta a su vez del griego syneidesis, compuesta por el prefijo sin, que significa con, y eidesis, que se traduce como conocimiento. En resumen, conciencia quiere decir con conocimiento. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental, que implica un dominio o control por parte del propio individuo sobre sus sentidos. No tener conciencia es igual que no tener conocimiento o entendimiento de nuestra existencia o lo que sucede a nuestro alrededor. En Hebreos capítulo 12, verso 3, se nos aconseja y dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quien desmaya ha caído en un estado de inconsciencia y podría perder la sensibilidad de percibir o reconocer la voz de Dios a través de su conciencia. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo aconseja y dice: manteniendo la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Según el diccionario de teología, la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la idea es bien conocida y se expresa a través del término corazón. Este aparece en el mismo comienzo de la historia humana con el sentimiento de culpa de Adán y Eva después de la caída. En 2 Samuel 24:10 leemos que a David le pesó el pecado en su corazón, dando a entender con esto conciencia. Tanto los babilonios como los hebreos identificaban la conciencia con el corazón. Los egipcios no tenían una palabra específica para conciencia, pero reconocían su autoridad, como se deduce del libro de los muertos. Según el diccionario de teología, los griegos y romanos personificaban la conciencia y la describían como unas mujeres demonios llamadas Euménides y Furias, respectivamente. En cuanto a los judíos, a ellos solamente les preocupaba el juicio final. Para ellos no era importante la conciencia o lo que el hombre pensara sobre sí mismo en términos de salvación, de tal manera que a su modo de ver, solo Dios podía emitir juicio sobre el hombre y no el hombre sobre sí mismo. Según indica el nuevo diccionario de la Biblia, el concepto de conciencia como voz interna es una facultad que permite al ser humano tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. Este concepto no proviene de los hebreos, para quienes lo importante era que el hombre rindiera cuentas a Dios y no a sí mismo. La idea de conciencia surgió más bien entre los griegos, quizá entre los estoicos. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida del hombre. Pero ya en el libro apócrifo de la sabiduría, capítulo 17, verso 10, la encontramos introducida en el mundo judío, cuando se lee: la maldad a sí misma se condena, acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor. La sabiduría o sabiduría de Salomón es un escrito griego de fecha exacta desconocida,
probablemente entre los años 130 y 30 antes de Cristo, por un judío de Alejandría, que habla del rey Salomón. Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, el concepto de conciencia se había afirmado en Israel. Se hace uso de él en el caso de la mujer adúltera, cuando todos se fueron acusados por su conciencia. Juan capítulo 8, verso 9. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 16, el apóstol Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena sineidesis, conciencia, es comparada por Pedro con la buena anastrofé, que quiere decir conducta, proceder, comportamiento o manera de vivir. Entonces Pedro dice, teniendo buena sineidesis o conciencia, para que aquellos que os calumnian, que calumnian vuestra buena anastrofé, conducta, proceder, comportamiento o manera de vivir, sean avergonzados. El creyente debería de caminar con buena conciencia o con el conocimiento que nos da la luz y el equilibrio para lograr siempre lo mejor en nuestras vidas. Alguien dijo, no hay necesidad de preocuparse por lo que no se sabe, siempre y cuando se siga por completo aquello que sí conocemos. La conciencia como guía, la conciencia como luz, la conciencia como conocimiento y entendimiento, nos da equilibrio, nos da balance, nos ayuda a caminar en obras preparadas de antemano. La conciencia es luz, la conciencia es Cristo.